Vamos a ir a la Biblia y desarrollaremos el tema que tenemos para esta mañana. Y estábamos cantando del poder de Dios, de los milagros. Él puede hacerlo otra vez, porque para Dios no hay nada imposible. Mateo, el capítulo 1, vamos a leer desde el verso 18 al verso 23. Mateo, el capítulo 1, desde el verso 18 al verso 23 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Vamos a orar, ahí incline su rostro y a decirle al Señor que estamos dispuestos a oír su palabra, que necesitamos el toque de su Espíritu en nuestra mente, esa obra reveladora. Padre, en esta mañana te damos gracias una vez más por tu presencia, por tu palabra. Oramos en este momento y te pedimos, Señor, que envíes tu palabra a nuestra conciencia, a nuestro corazón, a nuestra vida. Aquí y los que están lejos, Señor Jesucristo, háblanos a la mente, al corazón, a la voluntad. Muévete, Señor, y haz tu obra a través de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, este mes vamos a desarrollar una serie de mensajes que he titulado La experiencia del Cristo vivo. La experiencia del Cristo vivo, y la primera parte hoy tiene un subtítulo y es En el vientre de María. El propósito con esta serie es no solo repetir la historia de Cristo, sino hacerla actual en una experiencia personal. Unas notas del libro de historia eclesiástica dice lo siguiente: la Biblia es un conjunto de relatos históricos, pero a Dios se le conoce en vivo, no solo en los libros. Los textos recogen las intervenciones divinas en la historia de los hombres, pero no lo hacen a Él presente. Todo lo que está escrito tiene el propósito de reproducir en la experiencia cada uno de los acontecimientos obrados por Dios en el pasado. Por ejemplo, el apóstol Juan dice algo respecto a su evangelio y el propósito por el cual lo escribió. Juan 20:31 dice: estas cosas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. El mundo cristiano celebra este mes un suceso histórico trascendental para la humanidad, pero esta conmemoración en muchos tristemente se queda en una ceremonia, en una tradición. Pero esta celebración, o este anunciamiento mejor, no debe quedarse en una tradición religiosa, cultural, sino que debe ser una verdad que transforme nuestra fe,
una verdad que transforme nuestra vida. Esta serie será una breve travesía por 4 incidencias históricas acerca del niño de Belén, con el propósito de que podamos experimentar hoy al Cristo vivo. Entonces, la experiencia del Cristo vivo en el vientre de María. Hablaremos exactamente del milagro de la encarnación. Aunque en la Biblia no aparece literalmente este término encarnación o encarnar, no obstante, sí aparecen las palabras en carne, por lo menos en la Reina Valera, en carne, para describir exactamente la intervención directa de Dios en medio de los seres humanos. Uno de los pasajes de la Biblia que nos expresa este tema, que es de gran importancia doctrinal, es Juan capítulo 1, sus primeros 3 versos, que dicen de la siguiente manera: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él, el Verbo, estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, del Verbo, de la palabra, por medio del Verbo, de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Saltando al verso 14, Juan continúa diciendo: y el Verbo se hizo hombre, o el Verbo se hizo carne, dice la otra versión. Y ese Verbo habitó entre nosotros. ¿Cómo habitó entre nosotros? A través de una forma humana. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estos textos con una profunda realidad doctrinal y teológica han sido punto de discusión desde el primer siglo, discusiones que se enfrascan en tratar de explicar el milagro de la encarnación. Verbo es el griego logos, y logos tiene una variedad de significados, dependiendo la ciencia que usted escoja para definirlo. Si habla de la filosofía, logos significa una cosa, pero aquí en el contexto bíblico, llanamente logos puede significar la palabra, el dicho, el mensaje o la comunicación. Es por eso que Juan dice que el Verbo existía desde el principio y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Cuando habla del Verbo, no está personalizando la palabra en el principio. La palabra estaba adherida a ese ser espiritual único y eterno, nuestro Dios verdadero. Ese dicho de Dios que expresa la promesa del Señor, esa palabra que expresa los planes en la mente de Dios, materializa la idea que Dios tiene en su mente. Ese Verbo se hizo carne. Ese plan, esa idea se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, este vocablo, el verbo, el logos, nos habla de la naturaleza de Jesucristo. La encarnación, repito, es un milagro en el que Dios, siendo eterno, viene a ser algo que no era, es decir, viene a ser carne. Dios se hizo carne. Dios se hizo hombre. No podemos separar el verbo de Dios. No podemos personalizar el verbo como un ente separado de Dios y que después compone la divinidad. La palabra de Dios es Dios mismo, hace parte de su esencia, y Él, así como por el poder de la palabra creó los cielos y la tierra, a través de su palabra se hizo carne, eginomai, quiere decir llegar a ser.
No dice que la palabra fue hecha. Reina Valera dice el verbo fue hecho. Pero más literalmente sería preciso decir el verbo se hizo. Él se hizo a sí mismo. Es decir, que sin dejar de ser lo que es eternamente. ¿Qué es Él? Él es Dios, Él existe, Él es el yo soy. Sin dejar de ser Dios, se hizo hombre. Esta explicación ha dado pie a herejías como el docetismo, el nestorianismo y otras teorías que surgen acerca de que si Jesús es verdaderamente Dios o si es verdaderamente hombre. Algunos dijeron que Jesús no era literalmente, materialmente hombre, carne, sino que era una apariencia, que tenía una apariencia de hombre, pero que no era hombre. Otros decían que Jesús tenía dos almas, el alma humana, el alma divina y este cuerpo humano. Otros decían que Jesús era un hombre que nació de María, pero que fue adoptado. Esa es la teoría del adopcionismo, que fue adoptado en el bautismo como hijo de Dios. Pero Juan nos dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Esta encarnación, esta obra divina, no obedece a asuntos de discusión teológica. Dios no se encarnó para poner a discutir a los teólogos y a los filósofos, sino que básicamente hay tres aspectos que definen el hecho de la encarnación de Dios. Dios con nosotros, dijo el ángel a José. Llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esa frase tan corta, tan tremenda, la inmanencia de Dios. Dios se viene a participar directamente en los asuntos de los hombres y se viene en la misma forma de hombre. Se despojó a sí mismo porque no tenía quien lo despojara, porque Él es el Todopoderoso, Él es el Altísimo, Él es el Soberano, Él es el que está sentado sobre todos y debajo de Él está todo poder, toda autoridad, toda potestad. Por eso nadie pudo despojarlo. Entonces Él se despoja a sí mismo, se despoja de esa gloria, de esa naturaleza, sin dejar de ser Dios. Porque algunos pensaron que cuando Dios se metió en Cristo, Dios dejó de ser Dios y la creación y el mundo y la eternidad quedaron sin Dios porque Dios se metió en ese hombre llamado Jesucristo. Precisamente en eso consiste este milagro, en que Él, sin dejar de ser lo que era, el Dios eterno, se hizo lo que no era, se hizo carne. Y estos tres aspectos de la encarnación de Dios son la promesa, la profecía y el propósito. La encarnación como una promesa. ¿Por qué Dios tuvo este plan? Cuando el hombre pecó en el huerto de Edén, dice que Adán y Eva pecaron comiendo del árbol que Dios les dijo que no comieran. Fueron destituidos de la gloria de Dios y serían expulsados del paraíso para que no alargaran su mano a tomar del árbol de la vida, porque el hombre, con la perversidad del pecado y de la rebelión, si alargara su mano para comer del árbol de la vida y en esa condición de pecado fuera eterno, sería el acabose para todo lo que Dios había establecido. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios tiene que cumplir su palabra y dice van a ser expulsados, y entonces Él dictamina unas sentencias para la serpiente, para la tierra, para el hombre y para la mujer. Y son los juicios de Dios, pero ahí no quedó todo, porque Dios juzga. Él es el juez soberano, el juez justo. Pero la obra de Dios principal no es juzgar y condenar. Esa no es la obra, la función principal de Dios. Él tiene que hacerlo porque Él vindica,
Él defiende su santidad y hace valer su palabra. El día que comieren de ese árbol, ciertamente morirán. Si ellos comieron, si el hombre se rebela, Dios tiene que hacer cumplir su sentencia, su palabra, pero no lo hace porque se deleite en eso, sino porque Él es Dios, Él es el Rey, Él es el soberano. Su palabra es prácticamente una realidad. Pero Dios sí se deleita en perdonar. Dios sí se deleita en crear de nuevo. Dios sí se deleita en restaurar. Dios se deleita en levantar. Claro, morirían, serían separados del huerto, pero vino una promesa. Dios prometió y le dijo a la serpiente: de la simiente de la mujer vendrá uno que te herirá en la cabeza, aunque tú le herirás en el calcañar. Es decir, vendrá un hombre que hará justicia, que tomará venganza por lo que le has hecho a mi creación. Esto no se va a quedar así. Ellos pagarán por su desobediencia, pero yo los voy a levantar. Yo tengo un plan establecido desde la eternidad en mi mente, y un día a través de mi palabra lo voy a ejecutar. Por eso cuando Isaías recibe esa profecía, que veremos ese texto un poco más adelante, él dice Emanuel, y Mateo dice Emanuel es Dios con nosotros, hermanos y amigos. El hecho de que podamos decir Emanuel, Dios con nosotros, yo no me estoy refiriendo a un pedazo de madera, a un muñeco pintado, una imagen pintada en la pared, o a una escultura para decir que Dios está con nosotros. Esa frase, esa declaración poderosa, Emanuel, Dios con nosotros, quiere decir que el Dios eterno se humanó para estar en medio de nosotros, y a través de esa humanidad presentarle el único medio de escape y de restauración al hombre. Dios con nosotros no es solo que nos guarde en el tren. Dios con nosotros no es solo que nos proteja el trabajo y nos guarde del virus. Claro que Dios lo hace y confiamos, y si no lo hiciera, no negaríamos la fe en Él. Pero Dios con nosotros quiere decir, Él vino a dar la vida por usted y por mí, para que usted tenga lo que no ha tenido. Si Él se hizo lo que no era, se vino para que tuviéramos lo que habíamos perdido, la vida eterna. Génesis 3:15 entonces promete, es la primera promesa de redención, y que nos da un atisbo de lo que es el plan de la redención, de lo que realmente significa Dios con nosotros. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Enemistad entre la simiente de la serpiente, los hijos de Satanás, y enemistad de ellos y del reino de la potestad de las tinieblas, enemistad con la simiente de la mujer. Estamos hablando de la raza humana. Porque recuerde que cuando los ángeles pecaron en el cielo, Dios no hizo nada para salvarlos, porque ellos no tenían ninguna excusa, estaban en el cielo. Pero ahora que el ser humano cae de la gracia por la desobediencia y la rebelión, entonces Él dice, yo tengo el plan, ya lo tengo listo. La encarnación como una profecía. Mateo, en el texto que leímos, está remitiendo la genealogía de Cristo a David. Una genealogía de linaje real, porque David fue el rey de Israel.
Entonces Mateo remite la genealogía, el origen según la carne de Cristo al rey David. Porque Mateo se presenta a los judíos y él presenta a Cristo como rey de ellos. Pero Marcos no presenta genealogía de Cristo porque Marcos presenta a Jesús como siervo. Y un siervo no tiene genealogía. A nadie le interesa la estirpe de un siervo, pero el origen de un rey sí. Y el origen de una persona, de un hombre, es natural. Lucas remite la genealogía de Cristo a José. Porque Lucas presenta a Cristo como hombre. Pero Juan, el apóstol Juan, que escribió su evangelio por ahí en los años 90 después de Cristo, Juan remite la genealogía al principio, a la eternidad. Y con esto Juan no está diciendo que Cristo habitaba eternamente al lado del Padre, al lado derecho del Padre, no. Porque si usted lee muchos versos del Antiguo Testamento, Dios mismo dice: yo soy Dios y no hay dioses conmigo, no conozco ninguno. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Entonces Juan remite la genealogía a Cristo. En el principio era el verbo. ¿De dónde viene Cristo? Cristo viene de Dios. Cristo mismo lo dijo, que había venido del Padre, que había venido de Dios. Con esto, el último apóstol, Juan, determina claramente la naturaleza divina de Jesús, pero no como una persona que hace parte de la divinidad, sino que presenta a Jesús como el cumplimiento de esa profecía de Génesis, o de esa promesa de Génesis 3:15. Y el cumplimiento de la profecía que se dio a través de Isaías, profecía que fue traída a colación por Mateo. Ahí en el verso 23 del capítulo 1 donde leíamos, Mateo trae a colación esa profecía cuando habla del nacimiento de Jesucristo. Isaías 7:14, muchos de ustedes lo saben: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Isaías se queda hasta allí, Emmanuel, pero Mateo 1:23 da la traducción de lo que significa ese término Emmanuel. Emmanuel es Dios con nosotros. ¿Quién es Jesucristo? Es Dios encarnado para estar con nosotros y actuar por nosotros. La encarnación obedece a ese propósito. Es una promesa, es una profecía, pero es un propósito, porque el gran propósito de la encarnación de Dios es pisarle, aplastarle la cabeza a Satanás por medio de su manifestación humana. Bien lo dice Pablo en Romanos el capítulo 5, que como por un hombre entró el pecado y el pecado la muerte, por cuanto todos pecaron, también por un hombre y la obediencia de un hombre entró la justicia y la redención y la salvación a muchos hombres. Entonces Dios, por medio de su palabra, engendró en María el milagro de la vida. Y como dice Lucas capítulo 1:31 y el capítulo 35, se le anuncia a María: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿A qué o a quién se llama Hijo de Dios a partir del Nuevo Testamento? A la manifestación del único Dios eterno, indivisible.
al que existe por sí mismo, ese único y eterno Dios, ese único creador. Isaías dice de él que él es el único Salvador, que él es el primero y el último, el alfa, la omega. Ese único Dios se manifestó en carne, en forma humana, es decir, al milagro de la encarnación de Dios. ¿A qué se llama Hijo de Dios en el Nuevo Testamento? Al milagro de la encarnación de Dios. ¿Y para qué Dios se vino en forma humana? Leamos unos versos para que veamos, para que observemos, para que descubramos, entendamos cómo lo explica Pablo cuando le escribe a los hermanos en Colosas. Colosenses, el capítulo 1, versos 15 al 22, está hablando de Cristo Jesús y cómo lo hace. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y hagamos un paréntesis, porque algunos ven en Colosenses que habla de la preeminencia de Cristo y lo ven como en su preexistencia. Cristo Jesús en su preexistencia, es decir, antes de aparecer en carne, era Dios. Y en ese orden de ideas, al hablar de la preexistencia de Cristo, hablamos de la existencia de Dios en la eternidad, del único Dios. No de Dios acompañado de Cristo en la eternidad. Entienda que en la eternidad hay un trono y hay un Dios. Y ese Dios lo llena todo. No queda espacio ni a derecha ni a izquierda. No, al Dios que lo llena todo, ya no queda espacio para nadie más. Por eso Él es el Altísimo, está sobre todos. Y si dice que es el primogénito de toda creación, tendríamos que aceptar entonces que Cristo en algún momento de la eternidad fue creado para ser el primero de los seres creados. Cristo mismo dijo por allí, antes que Abraham fuese, yo soy. Y Él dijo, yo soy la vida. Cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, Él está diciendo, yo existo desde siempre. ¿Cómo lo entiende usted? No lo tiene que entender porque nuestra mente es finita. Nunca podremos entender esta profundidad de Dios. Pero cuando dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, no está hablando del primero como origen, sino primero en su posición. Porque si fuera el primero en el origen, Él sería creado, repito. Y claro, después de Dios, el segundo sería Él. Pero la Biblia presenta a Cristo Jesús como el primero y el último, es decir, el único. El primero de toda creación es el primero en cuanto a su posición. En cuanto a su posición es el primero. En cuanto a origen, Él no tiene origen, Él es eterno, eterno. Verso 16, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Y dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora, a fin de presentarlos santos
intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Ahí está el propósito de la encarnación de Dios: tener un cuerpo humano a través del cual pudiera efectuar la obra de la redención, porque a través de la muerte, el derramamiento de sangre, se haría la remisión de los pecados. Dios en su esencia no puede morir, Él es eterno. Entonces Él se encarnó sin dejar de ser Dios, y por eso es que muchos encuentran ese obstáculo en Jesucristo, porque no pueden entender cómo ese hombre hace ciertos milagros. No pueden entender cómo ese hombre que murió resucitó al tercer día. No pueden entender cómo ese hombre habla de Dios como el Padre, como si estuviera allá. Padre nuestro, Padre mío, Padre, perdónalos. No pueden entender que Él mismo a su vez dice: nadie viene al Padre sino por mí. No pueden entender en qué momento el Padre está allá y el Padre está aquí. No pueden entender cómo Él habla como hijo, como hombre, o habla como Dios. A Lázaro le dijo: levántate, ven fuera. Y a los demonios los reprendió y los expulsó. Aunque tuvo hambre, aunque él lloraba, se cansaba caminando y a veces parecía que no sabía todas las cosas. Sin embargo, a Natanael le dijo: antes que estuvieras allá en la higuera, antes cuando estabas allá en la higuera te conocí, te vi. Y ya les dije la vez cuando le dijo a aquellos fariseos: antes que Abraham fuese, yo soy. No dice yo era, yo soy. Le dice: tú ni siquiera tienes 50 años y dices que eras antes de Abraham. Antes que Abraham fuese, yo soy. Ese Dios eterno tuvo como propósito meterse aquí en esta tierra en forma humana para reconciliarnos, para comprar la paz de nosotros con Él, separados de la gloria de Dios. El nacimiento de Jesucristo no es solo para construir alguna cosa aquí, ponerle lucecitas y entonces hacer una comida especial. Pues eso se puede hacer en cualquier momento. Comer especialmente se puede hacer en cualquier momento. Pero entender el propósito real por el cual ese niño en Belén nace, y de ese niño se dice: Él es el admirable, Él es el Dios fuerte, Él es el consejero, Él es el Padre eterno, Él es el príncipe de paz. Dios con nosotros para morir por nosotros. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. El milagro de la encarnación, la experiencia del Cristo vivo en el vientre de María, el milagro de la encarnación, el nacimiento virginal. Usted puede ver en los libros de teología el nacimiento virginal. Muchos lo creen, otros no. Otros creen que María, después de haber concebido y de haber dado a luz, entonces atribuyen otro milagro que no se operó, que María quedó virgen después de haber dado a luz. Tantas cosas que giran alrededor de este milagro, pero muchos no han entendido. Muchos no han entendido, y yo espero que usted lo entienda esta mañana, querido amigo, hermano que está aquí, que usted lo entienda. ¿Para qué nació Jesucristo? Dios en Cristo. El Hijo enviado no es enviado desde el cielo, es esa única manifestación de ese único Dios en forma humana, que cuando ya crece y tiene la edad como para cumplir un sacerdocio, entonces lo envía. Este es mi Hijo amado, y lo envía, pero lo envía a la cruz. La divinidad en Cristo está enviando a la humanidad a la cruz. En la cruz no muere Dios porque Él es eterno. En la cruz muere la manifestación humana de Dios. Por eso hay que decir:
Cristo Jesús murió en la cruz porque se refiere a esa manifestación humana. No es correcto decir Dios murió en la cruz, porque Dios no muere. Él es el eterno, repito, Él es el dador de la vida. Y mi repetición no es falta de argumento, mi repetición es retórica. Usted tiene que entender quién es ese niño de Belén. Usted tiene que saber que si va a conmemorar el nacimiento de Cristo, que sea un nacimiento en su vida, en su corazón, el milagro de la encarnación. El milagro de la encarnación. Y mi segunda parte de este sermón es aplicativa, porque el propósito es hacer de esa historia una realidad en nosotros. Yo quiero que en esta mañana, es mi deseo, y diría yo más que mi deseo, sé que es el deseo de Dios, que el mundo cristiano no solamente celebre la Navidad como un asunto apenas cultural y celebran el nacimiento del niño Dios, pero sus vidas siguen en una condición precaria. Los hogares se siguen destruyendo. La gente sumida en el licor, en las drogas, en la idolatría. Y el mundo se destruye a pesar de que aceptan de que Jesucristo nació algún día en Belén. ¿Cómo puedo aplicar en nuestra vida o en mi vida la encarnación de Dios? ¿De qué sirve conocer esto? Bueno, una de las grandes experiencias de la encarnación de Dios es que al participar de la naturaleza humana, Dios puede compadecerse de nosotros. En estos días acabamos de orar, hay 4 compañeros míos que han perdido su mamá. Tres de ellos, y otro perdió su suegra. Uno de ellos perdió a su mamá hace un mes y su suegra acaba de fallecer. Entonces, cuando yo los llamo, yo sé lo que tengo que decirles, muy poco, porque yo ya pasé por eso. Entonces yo entiendo, aunque no se los pueda expresar, yo entiendo qué es lo que están sintiendo, porque yo ya lo experimenté. Pero el que no ha perdido todavía a su mamá, que tiene a su mamá todavía viva, no puede entenderlo. Es como la mamá que pierde un hijo. Nadie puede entender ese dolor sino otra mamá. Y habrá una empatía o simpatía, pero no creo que haya una empatía. Entonces, el que no lo ha experimentado dice: ay, ¿cómo se estará sintiendo? Pobrecito, qué pesar, mis condolencias. Pero el que lo ha vivido dice unas palabras también sinceras como el otro las puede decir, pero las dice con mayor propiedad. Con mayor propiedad. Bueno, el Señor dice: clama a mí y yo te responderé. El Señor dice en su palabra que Él es poderoso para socorrer a los que necesitan auxilio, porque Él mismo fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces puede socorrer a los que somos tentados. Nadie más entiende al hombre cuando está en una tentación. Por eso el hombre sí puede vencer la tentación. El ser humano puede superar cualquier situación, por desastrosa que sea, cualquier depresión, cualquier amargura. Cualquier ser humano puede superarla, porque Dios se encarnó y en esa humanidad, en condición de hombre, fue tentado, fue traicionado, se sintió en una profundidad tal vez angustiosa. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Sintió la tristeza por la muerte de uno de sus amigos, tuvo compasión.
Y cuando dice la palabra que Jesús amaba a Lázaro y cuando dice que tenía compasión por la gente, literalmente es cuando las entrañas y las vísceras se mueven y se contraen. Por eso muchos creían que el corazón estaba en los riñones, o por lo menos que la mente, ese sentimiento estaba en los riñones. Las versiones antiguas hablan de los riñones para describir los sentimientos o la manifestación de los sentimientos. Porque Cristo Jesús experimentó lo que muchos de nosotros hemos experimentado y lo que alguno en este momento está experimentando, por grave y por crítico que sea. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, no cualquier muerte. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso Él se presenta como nuestro aliado, como nuestro sumo sacerdote, para interceder por nosotros. La Biblia dice que tenemos ancla en los cielos. Hermano, usted tiene que agarrarse de esa ancla que es Jesucristo, para que usted pueda ir a los cielos el día que el Señor lo ordene. Si usted está en tristeza, en depresión, en amargura, bajo tentación, acuérdese que la encarnación de Dios, que el nacimiento del niño de Belén no es una fiesta, es la obra que Dios hace para rescatarlo y levantarlo a usted. Entonces sí puede salir de esa condición. Él se compadece de ti cuando pasas por dolor, por angustia, por problemas, por tristezas. Él se compadece de ti, hermano, cuando estás bajo tentación. Cuando estés bajo tentación, no sucumbas. Tienes que estar ahí aferrado y decir: Cristo fue tentado. Y cuando fue tentado, los ángeles no vinieron a socorrerlo, lo vinieron a auxiliar después que él superó la tentación. Y dijo: escrito está, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Y siendo Dios, se deja tomar preso. Él mismo se entregó. ¿Por qué vienen a mí como si fuera yo un perro con palos? Aquí estoy. Cuando buscaron a Cristo, Él dio un paso al frente. Aquí estoy, soy yo. Y cuando Él dio un paso al frente, sus enemigos cayeron. Pero Él, siendo Dios, pudo haberlos dominado a todos. Se dejó crucificar y estando en la cruz lo humillaron, se burlaron, lo golpearon. Y Él pudo haber dado una orden, una sola señal, un solo abrir y un guiño de los ojos a los ángeles. Los ángeles estaban así listos, porque él dice Pablo que fue visto de los ángeles. Lo vieron allí en esa humillación, pero no era el Dios eterno, era la manifestación de ese Dios que se vistió de carne, que se hizo carne. Pero los ángeles lo vieron allí. Guardó silencio porque sabía que esa era la única manera de traerle esperanza al ser humano. La única. Cuando estés pasando por problemas y angustias, tú vas a sentir dos cosas. Una, que crees que eres el más desgraciado de todos, el más desdichado de todos. Pero acuérdate que hay otros que están pasando cosas peores que tú. Pero también vas a sentir una segunda cosa. Vas a sentir el deseo de renunciar. Algunos sienten el deseo de quitarse la vida, otros de abandonar a Cristo, otros de irse a la iglesia, otros de irse para otra congregación, qué sé yo, de separarse, de dejar a sus hijos. Pero en medio de todo eso, acuérdate que Emmanuel es Dios con nosotros. Aleluya, Dios con nosotros. Y otra lección aplicable para nosotros de esta verdad doctrinal la podemos extraer del contexto del nacimiento de Jesús relatado por Lucas. Usted puede leer Lucas capítulo 1, Lucas
capítulo 1, capítulo 2. Usted léalo en su casa, lea la historia y usted va a ver que rodeando ese milagro de la encarnación de Cristo hay otro milagro. Hay otro milagro. Un milagro que le antecede. Y no quisiera ser tan extenso con esto, pero quiero decirle sin sentimiento alguno humano ni con intención de manipular el auditorio, yo quiero decirle en Cristo Jesús, quiero decírselo, prepárese, porque Dios va a hacer algo grande en su vida si usted lo cree. Antes de visitar a María, el ángel Gabriel pasó por otra casa. Antes de ir a anunciarle a María el milagro que había engendrado el Espíritu Santo, él pasa por otra casa y llega a la casa de un hombre, un sacerdote llamado Ezequías, y su esposa se llamaba Elisabet. Algunas traducciones dicen Isabel. Y cuando un ángel visitaba una casa, algo especial traía. Algo grande iba a suceder. Le pasó a Abraham, le pasó a Manoah, le pasó a otros. Y entonces ellos tienen, aquí viene Ezequías y se le aparece el ángel Gabriel. Y entra allí y le dice lo siguiente: Ezequías, tu esposa Elisabet va a dar a luz un hijo. No dejes que tome vino ni sidra, y este será grande entre los hombres. Y este preparará el camino para el Señor. La historia dice que Ezequías en un momento como que no creyó y le dijo: te quedarás mudo por no haber creído, y cuando creas volverás a hablar. Porque cuando uno no cree es mejor cerrar la boca. Pero si crees y confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Bueno, este niño era Juan el Bautista, que debería llamarse, según la tradición, Ezequías. ¿Y cómo se va a llamar el niño? Bueno, el milagro está en que este par de personas, Ezequías y Elisabet, tenían una condición parecida a la de Abraham y su esposa, porque eran avanzados de edad, dice Lucas 1:7. Eran avanzados de edad, eran ya viejos, y ella era estéril, pero dice que eran temerosos de Dios. Y ahí está el milagro. Dijo: tu esposa va a tener un hijo. Y la esposa y Elisabet concibió de Ezequías y quedó en embarazo de Ezequías. Y a los siguientes meses, había pasado unos, 5 o 6 meses del embarazo de Elisabet. Elisabet se va donde su prima María a contarle y a decirle: ¿cómo te parece? Porque usted sabe, las mujeres siempre quieren contar sus cosas y quieren ir donde su familia y decirle, y se alegran de una buena noticia. De pronto el hombre no reacciona igual, como que despierta después, le cae el quinto después, pero la mujer de una vez realiza y se va a contarle a María. Pero es que Elisabet había tenido una revelación extraña lo que le pasó a Elisabet. Dice: María, vengo a contarte. Y cuando María vio a Elisabet, la saludó, pero ya María también estaba en embarazo, no de José, sino de la palabra de Dios. Y yo quiero que usted, perdóname el término, no soy de aquellos predicadores, con todo respeto lo digo, no digo que esté mal, pero no tengo ciertas expresiones, pero hoy lo voy a decir. Yo quiero que usted y perdóneme, no quiero ser tan patético, tan vívido, perdón, pero yo quiero que usted se embarace de la palabra de Dios y que usted conciba en su mente el poder de la palabra de Dios, que puede crear de la nada, que puede romper lo más fuerte, que puede levantar del polvo al menesteroso.
Puede levantar al necesitado del basurero. Aquel que dijo sea la luz y fue la luz, esa palabra se puede meter en su mente ahora, y lo digo en el nombre de Jesús, y suceda un milagro en nuestra vida. Y el que lo cree, levante su mano y dígale: Señor, haz ese milagro que necesito, oh Dios. Alabanzas a Jesús. Y entonces María saluda a Elizabeth. Y cuando María saludó a Elizabeth, algo saltó en su vientre. Un feto allí de 6 meses está saltando. Y dice la Biblia que ella y él fueron llenos del Espíritu Santo. ¡Qué milagro tan grande! Pero Elizabeth dice estas palabras a gran voz y le dice a María: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Quién le contó a Elizabeth que María estaba en embarazo si Juan se quedó callado? Hermano, es el milagro de Dios. Cuando Dios hace un milagro, Dios se lo revela. Entonces, hermanos, el nacimiento de Juan el Bautista obedece a un milagro que serviría como señal para María. Porque Elizabeth había estado con su esposo y quedó en embarazo. Fue un milagro, pero quedó en embarazo. Ya era de cierta edad, pero quedó en embarazo. Pero María era virgen. El ángel se le apareció a ella, se le apareció a José, pero ella no estaba tan convencida, me temo yo. Porque para una mujer es muy difícil creer que está en embarazo cuando sabe que no ha conocido varón en su vida. Y yo no sé María qué pensaba, pero esa visita de Elizabeth no fue coincidencia ni asunto del deseo de que ella fuera a contarle a su prima. Era el plan de Dios para que María, al ver ese milagro y oír esas palabras, dijera: realmente Dios está con nosotros. Hermano, usted no ha dicho alguna vez, no ha visto circunstancias en las que usted dice: Dios está metido en esto. Yo he visto la mano, el poder de Dios. Dios está con nosotros. Por eso María dijo: mi alma engrandece al Señor, mi Salvador. Aleluya, 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 aleluya. Dios está con nosotros. Lucas 1, 36 y 37 dice: y he aquí tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido en su vejez. Un tiempo antes de que Elizabeth fuera a saludar a su prima María, el ángel le dijo: y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Pero ahora va a dar a luz. Hermano, no sé si su vida espiritual está estéril por causa de la pandemia, por causa de no venir al culto, si su economía está estéril, si su hogar está estéril, si su mente está estéril. Pero en esta mañana el Señor puede hacer un milagro, concebir un milagro, y entonces al que llaman o a la que llamaban estéril, ahora ha concebido el milagro de Dios. La que llamaban estéril. Y quiero llamar su atención a este verso que sigue: porque nada hay imposible para Dios. ¿De dónde surge esa expresión? Porque nada hay imposible para Dios. Y ese nada se puede ser absoluto, y podríamos dar otro mensaje sobre eso. Pero ese nada usted tiene que meterlo en la historia. Para Dios no es imposible encarnarse para venir a salvar el hombre. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor,
Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Notamos entonces que la concepción de Jesús fue especial porque no intervino ningún hombre. El proceso desde ese momento en adelante aparentemente fue idéntico al que experimenta cualquier otro feto. El nacimiento en Belén, aunque en circunstancias muy especiales, fue sin embargo un alumbramiento humano normal. De hecho, la terminología empleada para relatar este nacimiento es la misma que se utiliza o se utilizó para relatar los otros nacimientos de seres humanos normales. Entonces, Dios actúa en circunstancias normales para hacer cosas extraordinarias. En medio de la normalidad de la vida, Dios hace cosas extraordinarias. Y le voy a decir esto: no es necesario que yo ponga un aviso aquí o le diga a los hermanos de multimedia, póngame un aviso en las redes sociales: hoy noche de milagros, mañana campaña de poder y gloria. No. Aunque podemos programar un culto y una reunión, invitar a la gente y pedirle al Señor que se glorifique, pero es que Dios se glorifica en circunstancias cotidianas y normales, porque Él no quiere que usted enfoque su fe en el momento, en el instrumento, en la hora y en el lugar, en el evento, en el objeto. Le voy a vender el pañuelo ungido, santificado y rociado, que lo traje de no sé dónde, y vale $100, hermano. Si yo le pidiera $100 para la ofrenda ahora, o le dijera de sus diezmos al Señor, tal vez algunos dirían, pero hay gente en otro lugar que da $100 y más por un pañuelo supuestamente ungido. Y esos que ungen pañuelos y esto y lo otro no pueden tener una vida delante de Dios. ¿Dónde está entonces la unción? Dios actúa en circunstancias normales. Hermano, nada hay imposible para Dios. Pero esta afirmación se hace por causa de una promesa. Dios con nosotros. No es imposible para Dios encarnarse, pero obedece a una promesa y se logra, se hace posible, se cumple en la vida de quien cree a esa promesa. Los milagros no ocurren porque sí, o porque le pongamos una cita a Dios para que haga los milagros. Dios obra los milagros por causa de su propósito perfecto. Cuando Él tiene un propósito, hace un milagro. Entonces, si Dios no hace tremendos milagros en nuestra vida, no nos preocupemos. Estas señales seguirán a los que creen. Sí, primero hay que creer y ir detrás del Señor. Pero si no hay milagros, seguimos creyendo en Él. Pero si Dios tiene un propósito, Él hará un milagro, porque Él cumplirá su propósito, cumplirá su palabra. En esta mañana yo le invito a que se meta en el propósito de Dios. Pónganse en pie, por favor. Y hoy quiero proclamar que Cristo Jesús está vivo. Y Él vive en su corazón, vive en mi corazón. Yo lo siento esta mañana, yo siento su espíritu, yo siento esa vida, siento ese poder, siento ese impulso que me hace decir: Cristo Jesús está vivo. Y yo le pregunto a usted esta mañana, ¿qué milagro está necesitando? Pero hay una pregunta más importante: ¿está usted en el propósito de Dios? Porque muchos quieren los milagros de Dios, pero no quieren su voluntad, sus propósitos. Si necesitas un milagro, primero métete en el propósito de Dios. Y si Dios ve que ese milagro es necesario, lo hace. Si no, te abre otra vía y te manda por otra parte. Y no vamos a ser tristes, cristianos decepcionados, cristianos defraudados, no. Porque hay un milagro que está en el propósito de Dios. Y ese se va a cumplir un día. Ese misterio, los muertos en Cristo resucitarán primero, y si estamos vivos seremos transformados para ser arrebatados con Cristo en los aires. Te invito para que creas en el poder del Cristo que nació, murió, resucitó y ahora vive
en nosotros, en el poder de su Espíritu. Oremos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Allá usted que está atrás de la pantalla, hermano que usted está aquí, yo le voy a invitar para que usted ahora invoque el nombre del Señor Jesucristo. Y como le dije, espero que se haya preparado para recibir algo grande en su vida. Amigo, quiero que usted esté listo, porque si usted le cree a Dios, Dios tiene un propósito con usted. Dios con nosotros es un propósito. Él está haciendo cosas especiales en su vida. Crea que está rompiendo tremendas cadenas, ataduras en su mente, en su pensamiento, hábitos, costumbres. Todo plan del enemigo se deshace ahora en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él está con nosotros. Aquí está el milagro de la encarnación de Dios. Dígale: Señor Jesucristo, haz un milagro en mi vida. Hermano, hermana, usted está esperando. Si usted está en el propósito de Dios, Dios hará el milagro si necesita hacerlo. Yo quiero que usted entienda que Dios no hace milagros para promocionarse y para ganar fama y ganar followers, seguidores en las redes sociales, y que le pongan likes o que lo acepten o que lo... No. Él hace milagros para cumplir su propósito. Por eso, el milagro que Él sí hace, se lo aseguro, es liberarlo del pecado, porque Él tiene el propósito de salvarnos. Aleluya, 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 aleluya. Invoquemos el nombre de Jesús. Mientras los hermanos adoran al Señor con este canto, vamos ahorita a orar por los necesitados. Pero yo quiero que usted se aferre de las promesas del Señor Jesucristo. Hermano que está aquí, un ambiente de adoración. Exprésese en adoración. Usted está en su casa, exprésese en adoración y entre en contacto con el Espíritu de Dios, y que el propósito de Dios sea revelado en su vida en esta hora, en el nombre de Jesús. Aleluya.